Bien, hemos estado trabajando con áreas de los triángulos. Bien, recordando que un triángulo es, y voy a comenzar por allí. Señor Benavides, por favor, ¿qué es un triángulo? Es un... Ah, ya me olvidé. André, por favor, ¿qué es un triángulo para usted? Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. Tan sencillo como eso, como dice el compañero André, es una figura geométrica que tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, tiene 3 vértices, ¿ok? Y la suma de sus 2 lados, ¿ok? No puede ser menor al tercer lado. Así de sencillo si queremos construir un triángulo. Entonces, comparto con ustedes la lámina de trabajo del día de hoy. Bien, entonces cuando estamos hablando de triángulos y estamos refiriéndonos a las áreas, decimos que un triángulo cualquiera, puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser el que sea de los triángulos, va a estar compuesto de 2 cosas que necesitamos. Bien, hay una parte que si trazamos una perpendicular desde el centro de la base hacia la punta para este triángulo, ¿ok? Obtenemos algo que se llama altura. Bien, eso que está allí es la altura, la representamos con la letra H. Bien, no importa cuál es el triángulo, pero si trazamos una perpendicular desde la base hasta la parte más alta del triángulo, ahí tenemos una altura. Y por supuesto, la parte de abajo que va de un extremo a otro, bien, podríamos decir de acá a acá, ¿ok? A eso le vamos a llamar base. Bien, a eso le vamos a llamar base, cosa que ya vimos en clases anteriores. Entonces, si observamos un poco nuestros apuntes, el cual usted ya debe tener en su cuaderno, y le pregunto al señor Justin Cacuango. Buenos días, señor Justin, ¿cómo está usted? Bien dicho. Justin, por favor, la fórmula de área de un triángulo es... Altura y lado. No, lado y lado. ¿Pero cuál es la fórmula? La fórmula vamos a recordar que es base, vamos a ayudar un poco al señor Justin. Base por altura dividido para 2. ¿Ok? Base por altura dividido para 2. Ese es el área de cualquier triángulo. Base por altura dividido para 2. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Martín Coro. Bien. Martín, ¿por qué altura lleva H? ¿Qué cree usted, Martín? Señor Coro, ¿qué cree usted? Levante la mano a alguien que quiera ayudar a Martín. Ivana, ¿qué cree usted por qué altura tiene H? ¿Cómo, teacher? No le escuché, se cortó al final. ¿Por qué cree usted que altura lleva H? Y altura lleva H. Ajá, porque en la fórmula se escribe con H. No sé, teacher.
Porque es una Teacher, me hizo palabra mal. escrita en inglés. ¿Ok? Es una palabra escrita en inglés. Por eso lleva H. Ahora bien, para cualquier triángulo, no importa su forma, vamos a recordar que la fórmula de área va a ser la misma. ¿Ok? No importa cómo sea ese triángulo. ¿Ok? Vamos a ver si podemos deformar un poco este triángulo. A ver. Este le podemos deformar. Si tenemos este triángulo y el triángulo va así, fíjense que no está recto, ¿ok? Entonces la altura, cuando le vamos a trazar, es de la base a la punta más alta, ¿ok? Entonces ahí tenemos la representación de lo que va a ser su altura. Y fíjense que la base es la misma en los tres triángulos que estamos mostrando. ¿Ok? Y si la puntita estuviese más afuera, lo que hacemos es estirar un poco la base. Ahora, mi pregunta, de forma general, por favor, es, ¿cuál es la diferencia entre los tres triángulos? Que tienen diferentes formas. Tienen diferentes formas. Que tienen diferentes vértices. Tienen diferentes vértices. ¿Qué más podríamos decir? Tienen diferentes ángulos. ¿Ok? Por favor, a las personas que tienen la cámara apagada deben encenderla. Si no, les envío a la sala de espera. ¿Ok? Gracias. Entonces, tienen diferentes ángulos, tienen diferentes vértices, los lados se diferencian y tienen diferentes ángulos. A ver, Saraí, el primer triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Bien, por favor, tenemos que recordar las teorías básicas. ¿Ok? Tenemos un triángulo equilátero. Bien, tenemos acá en este lado tenemos un triángulo rectángulo. Y fíjense que el triángulo equilátero está formado por dos triángulos rectángulos. Bien, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en el triángulo rectángulo hay una parte que le vamos a llamar hipotenusa. A esta hipotenusa, ¿ok? Es este sector que está aquí. Hipotenusa. Bien. Y es este sector que está aquí. Eso es lo que va a diferenciar el triángulo rectángulo con el resto de los triángulos. Que en el triángulo rectángulo hay una sección, la cual vamos a llamar hipotenusa. ¿Ok? Entonces, ese sector que está allí, le llamamos hipotenusa. La hipotenusa se estudia por algo que se llama teorema de Pitágoras. ¿Ok? Algo que se llama teorema de Pitágoras. Bien, entonces el teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa, Teacher, se lo escucha un poco entrecortado. bien, dice que No, teacher, sí se le escucha bien. al cuadrado va a ser igual a
la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Ok? A al cuadrado más b al cuadrado. Bien, entonces la hipotenusa al final, como hay que despejar el cuadrado, obtendríamos que esa h va a ser igual a, que es la fórmula que vamos a utilizar al final, a a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Y en eso se transformaría el teorema de Pitágoras para hacer el cálculo de la hipotenusa. Por favor, tomamos apuntes. Tenemos dos fórmulas presentes. Profe, copiamos eso. ¿Sí? Ariel, por favor, su cámara. Acomode la cámara, por favor.
Teacher, copiamos el concepto también, eso que está. Sería bueno para que no olvidasen qué significa cada cosa. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen calcular el área de un triángulo que tiene por base. Teacher, ¿Cómo? lo que pasa es que a mí me faltó copiar un pedazo de el segundo concepto. O bueno, ¿Ya? ya. Gracias, teacher. Bien. Tenemos calcular el área de un triángulo que tiene por base 7 medios y altura 5 centímetros respectivamente. ¿Ok? La base 7 medios y la altura 5 centímetros. Entonces, si vamos y recordamos un poco la fórmula, nos dice que el área del triángulo es igual a base por altura dividido para 2. Entonces, decimos, bueno, si ese es el área del triángulo, decimos que área es igual a base. ¿Cuánto mide la base? 7 medios. Decimos, a ver, decimos 7 medios. 7 medios centímetros. Vamos a colocar todo entre paréntesis porque es una multiplicación. Bien, tenemos 7 medios. ¿Cuánto es 7 medios? Centímetros por la altura, que es igual a 5. La altura es igual a 5 centímetros. 5 centímetros dividido para 2. Recordemos que 7 medio es 3.5. ¿Ok? 7 dividido para 2, 3.5 centímetros. Entonces tenemos allí la expresión. Multiplicamos 7 medios por 5. Bien, y centímetros por centímetros. Si vamos a recordar un poco cómo se hacen las multiplicaciones de fracciones, tenemos que recordar que para multiplicar fracciones, aquí como nota, para multiplicar fracciones, por un entero, esto va a ser igual a digamos que al multiplicar A por B sobre C, eso va a ser igual que decir, esto va a ser igual que decir A por B sobre C. ¿Ok? Recordando un poco el tema de fracciones. Entonces, eso lo colocamos allí como una nota, recordando que al multiplicar un entero por una fracción, se multiplica el entero por el numerador y queda dividido para el denominador. Bien, entonces nos quedaría para este caso
nota. A ver. Quedaría 7 que multiplica. 7 que multiplica a. Vamos a quitarle acá. Que multiplica a 2. Y centímetro que multiplica a centímetro. Bien. Nos quedaría esta expresión que aparece aquí. Entonces, el área sería 7 que multiplica 2. Bien. 7 por 2. Para hacerlo paso a paso. ¿Ok? Y centímetro por centímetro. Entonces, el área estaría expresada como 7 por 2, 14. Área va a ser igual a 14. Perdón, más 2 de 5. 7 por 5. ¿Cuánto es 7 por 5? 35. 35. 35, teacher. 35. Me escucho. 35. 35. 35. Ok. Por aquí. 35 medios. Centímetro cuadrado. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado dividido para 2. ¿Ok? Entonces tenemos esa expresión, pero tenemos que recordar que allí nos está dando una fracción dividido para un entero. ¿Cómo hacemos? ¿Alguien me puede explicar qué hay que hacer allí? Ya eso es algo que vimos en clases. Una fracción dividido para un entero. Vamos a colocar las notas por aquí. Tengo esta nota. Al dividir una fracción por un entero, tenemos que A sobre B sobre C va a ser igual a A sobre B por C. ¿Ok? Dada esa fórmula que está allí, el área, ¿a quién tendríamos que multiplicar? A es 35, B es 2, C es el otro 2 que está abajo. Y ahí tenemos el resultado. Listo. ¿Qué hicimos? Multiplicamos 2 por 2.
4 y 35 queda tal cual como está. Si lo queremos en decimales, simplemente dividimos 35 para 4 y obtenemos la respuesta. 35 dividido para 4 es 8,75. Tenemos la respuesta en fracción y la respuesta en decimal. Justin, por favor, tu cámara. Profe, la que dice dividir fracciones por entero debe ser A, B, C, D y D. ¿Por qué B? AB es la fracción, C es el entero. Sí, ahí puede ser también A, B, C, D y A, B, C, D. Sí, pero sería ese caso fracción dividido por fracción, que aplicaríamos extremos y medios. Entonces, si decimos que C es el entero y AB es la fracción, entonces el numerador queda igual y el denominador se multiplica por el entero. Entonces aquí, en esta expresión, a ver, el 2 se multiplicó con el 2. Aquí. Escribir. Aquí este 2 y este 2 se multiplicaron. 2 por 2. Dos por 2. Y dieron 4. Este 4 que está aquí. ¿Ok? Se multiplicó 2 por 2 y dio 4. Saraí, su cámara, por favor. Saraí, su cámara, por favor. Ariel, su cámara, por favor.
Ok. Se nos cierra la videollamada, nos volvemos a conectar.